personajes, acontecimientos, conceptos de la historia y de otros ámbitos de las ciencias sociales, bueno, además también de científicos destacados en Europa. Richard Arkwright fue inventor y empresario británico que patentó el hilado movido por agua en 1769 y fundó la primera factoría de algodón hidráulica del mundo en Cromford der Design en 1771, principal precursor de la revolución industrial. Fue además muy importante en el mundo empresarial y sobre todo también en el mundo industrial. Luigi Galvani fue físico, médico y fisiólogo italiano. Sus estudios le permitieron descifrar la naturaleza eléctrica de la galvanización, fundando la ingeniería electroquímica que estudia las baterías eléctricas, además de descubrir el impulso nervioso fundado por la biofísica. Científico muy importante en el siglo XVIII en Europa. William Pitt fue político y estadista británico, primer ministro de Reino Unido en dos periodos por un total de 2 décadas, además de la persona más joven en ocupar dicho cargo de premier británico. Su padre, William Pitt el Viejo, su hijo es o fue William Pitt el Joven. Los dos fueron políticos británicos destacados en la política británica. Cecil Rhodes fue político y magnate minero británico del sur de África que ocupó el cargo de primer ministro de la Colonia del Cabo entre 1890 y 1896. El cardenal Alberoni fue cardenal italiano, principal consejero del monarca Felipe V de España. Bárbara de Braganza fue reina consorte, esposa del monarca Fernando VI de España. Simón Torrejón y Simón Hernández, que el 2 de mayo de 1808 firmaron un bando promoviendo el levantamiento contra los franceses. Este hecho provocó el estallido de la Guerra de la Independencia española. Adolphe Thiers fue político y historiador francés, ocupó el cargo de primer ministro durante el reinado de Luis Felipe I de Francia, que subió la dinastía Orleans. Luis Felipe de Orleans, con la caída del Segundo Imperio, fue nombrado presidente de la Tercera República Francesa, ordenando la expulsión de la Comuna de París en 1871. Jacques Delors fue político francés, miembro del Partido Socialista francés, fue presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1995, estuvo una década, fue funcionario del Banco de Francia en 1945, tras el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa y de haber estudiado economía en la Sorbona. Bueno, Delors ha sido uno de los políticos más conocidos, sobre todo político contemporáneo actual, y uno de los miembros más destacados del socialismo en Francia. Y Adolphe Thiers fue primer ministro con el reinado de Luis Felipe I de Francia, luego se convirtió en presidente o primer ministro en la Tercera República Francesa. Thiers, Adolphe Thiers, fue ministro en diferentes etapas en la Francia del siglo XIX. José María Morelos fue político, militar y sacerdote mexicano que destacó como jefe insurgente de la segunda etapa de la organización de la Guerra de Independencia de México. Fue una de las principales figuras, junto a otras como Bolívar, San Martín, que, bueno, pues que lucharon por la independencia de los países de América del Sur con respecto a sus metrópolis, que eran España y Portugal. También estuvo ahí luchando Brasil para convertirse en país independiente. Frederick Winslow Taylor fue ingeniero mecánico estadounidense, promotor de la Organización Científica del Trabajo y considerado el padre de la administración científica. En 1878 efectuó sus primeras observaciones sobre la industria del trabajo en la industria del acero. Una figura pues, muy importante en torno vale, pues, a observar el trabajo, en torno del acero, la organización al final científica del trabajo. Bueno, pues, al final la administración científica es lo que destacó el ingeniero americano Taylor. Camille Corot fue pintor francés que cultivó tanto el retrato como el género del paisaje, en el que destacó especialmente con influencia con el expresionismo. Su obra es Lectura interrumpida de 1870. Henri Rousseau fue célebre pintor francés, uno de los máximos representantes del arte naif, que el arte naif se caracteriza por la representación de temas cotidianos y la vida rural. Las pinturas suelen ser coloridas y vibrantes, con pinceladas sueltas.
Son dos pintores destacados del siglo XIX en el país galo. Tchaikovsky fue compositor ruso que perteneció al romanticismo. La obra es La Bella Durmiente, pertenece a uno de los ballets del compositor ruso. Juan Antonio Aguirre fue político español, militante del PNV y primer lehendakari del gobierno provisional del País Vasco, así como consejero de defensa de aquel primer ejecutivo, labor que asumió durante la Guerra Civil Española. José Miaja fue encargado por el gobierno de la Segunda República Española de dirigir la defensa de Madrid ante el ataque de las tropas de Franco. Muñoz Grandes fue militar español, conocido por haber tenido un papel relevante durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, así como haber comandado la División Azul durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, los tres, uno de ellos perteneció a la dictadura, yo al bando sublevado, Miaja fue el que defendió Madrid y bueno, estuvo al mando de la Segunda República Española y bueno, Aguirre fue militante político del PNV que asumió bueno, la Consejería de Defensa durante el conflicto bélico en España, uno de los más horribles y terribles de la historia reciente de nuestro país. Castiella fue político y diplomático español durante la dictadura franquista. Martín Artajo fue político y propagandista católico español. Ocupó el cargo de ministro de Asuntos Exteriores durante la dictadura franquista. Bueno, pues los dos estuvieron junto con Muñoz Grandes en el régimen dictatorial franquista. Brutus Gali fue diplomático y abogado egipcio, fue el sexto general de las Naciones Unidas entre 1992 y 1996. Durante su periodo en el mandato de Naciones Unidas se produjeron dos crisis graves mundialmente. Primero fue la desintegración de Yugoslavia en 7 estados, en la cual bueno, pues hubo un conflicto bélico entre bueno, los diferentes estados y además intervino la OTAN a finales de los 90 en el estado yugoslavo y también el genocidio de Ruanda. Jacques Necker fue banquero ginebrino que se desempeñó como ministro de Finanzas del monarca Luis XVI. Jugó un papel clave en la historia francesa antes y durante el primer periodo de la Revolución Francesa. Bueno, pues Necker tuvo un papel destacado en Francia de finales del siglo XVIII. El regalismo, política desarrollada en la Edad Moderna y principalmente en la Ilustración, consistente en recuperar para el monarca las facultades, potestades o prerrogativas reconocidas a la nobleza y el clero. Es como que el monarca tenga pues, los máximos privilegios con respecto a otros estamentos privilegiados como es la nobleza o es la iglesia, todo ello. Y el mercantilismo, sistema económico que atiende en primer término al desarrollo del comercio, principalmente la explotación y considera la posesión de metales preciosos como signo característico de riqueza. El mercantilismo al final es el poder en torno a explotar y ciertos minerales que tengan un gran valor o riqueza. El Código Napoleónico. La época napoleónica dejó una importante herencia legislativa, porque el Código Civil se estableció en Francia, llamado Código Napoleónico. Sigue aún vigente, con modificaciones sustanciales, y ha servido de referencia para los códigos de otros países, por ejemplo, España. Es un código, el Código Napoleónico, que está actualmente con alguna modificación, que nació justo pues, tras la Revolución Francesa y bueno, pues, comenzaron los cambios con el final del antiguo régimen hacia las políticas de monarquías liberales, repúblicas liberales y bueno, pues, también en el ámbito económico. El calendario republicano intentaba racionalizar el año y culminaba al final del verano con 5 o 6 días de celebración que no pertenecían a ningún mes, aunque en Francia estuvo vigente entre 1796 y 1806. La OAS es Organización de la Armada Secreta. Su finalidad era intentar frenar el proceso descolonizador. Bueno, además se produjo en Argelia, todo ello lo de la OAS. La OCDE es la Organización Económica de Cooperación Europea, para favorecer el comercio y la cooperación económica entre los Estados miembros. Con ello se creó la CECA, bueno,
De ahí nació lo que fue en su momento la Comunidad Económica Europea, que es lo que es actualmente la Unión Europea. Pues, es intentar llevar a cabo políticas comunes europeas sin imponer una serie de trabas. Bueno, se crearon organizaciones económicas, políticas, todo ello. Pero en la Unión Europea cada país es soberano, aunque esté dentro de la organización bueno, de Europa. Cada país es soberano. Está uno es cualquier, bueno, hay muchos miembros, entonces, bueno, pues voy a poner el ejemplo de España, pero España es soberana de sí mismo o cualquier otro estado de la Unión Europea. El teléfono rojo fue una línea directa de comunicación entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Se creó el 20 de junio de 1963 y continúa vigente. El auxilio social se fundó en 1966 con el nombre inicial de Auxilio de Invierno para ayudar a las víctimas de la contienda durante la época del año. El Frente de Juventudes fue un organismo político-administrativo creado en España en 1940 como sección juvenil autónoma de la Falange Española tradicionalista y de las Juntas de Defensiva Nacional Sindicalista. Y la sección femenina era bueno, pues una organización que agrupaba a las mujeres para realizar labores sociales. Fueron organizaciones de un régimen dictatorial. La Legión Cóndor fue el nombre dado a la fuerza de intervención mayoritariamente aérea que el Tercer Reich envió en ayuda a las fuerzas de Franco para luchar en la Guerra Civil Española. Fue una ayuda vamos, de regímenes dictatoriales. La Segunda República recibió ayuda de México y también de la Unión Soviética. Y bueno, las tropas sublevadas recibieron ayuda de Alemania e Italia. Los Requetés fue una organización paramilitar carlista creada a principios del siglo XX, que participó en la Guerra Civil Española del bando sublevado o nacional. Y los Urales fue la denominación utilizada por el ejército creado por el gobierno provisional vasco durante la Guerra Civil Española. La línea Maginot fue una muralla fortificada y de defensa construida en Francia a lo largo de su frontera con Alemania e Italia, después de la Primera Guerra Mundial, cuando finalizó la Gran Guerra. Un kamikaze, ataques suicidas realizados por los pilotos de la Armada japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. El Enola Gay se convirtió en el primer avión en lanzar una bomba atómica. ¿En qué consistió la sanjuanada golpe de Estado de 1926? Previsto para la noche de San Juan, el objetivo era realizar un golpe de Estado que fracasó para poner fin a la dictadura de Primo de Rivera, que Primo de Rivera subió al poder tras un golpe de Estado en septiembre de 1923 con el apoyo del monarca Alfonso XIII e implantó en España una dictadura. En Italia, un año antes, Víctor Manuel III entregó el poder a Mussolini, que implantó un régimen dictatorial en Italia. El Plus Ultra fue un hidroavión matrícula MMWAL de Aeronáutica Militar Española que realizó el primer vuelo entre España y Sudamérica, partiendo el 22 de enero de 1922 del muelle de Calzadilla en Palos de la Frontera con destino a Buenos Aires, donde arribó el 10 de febrero de 1922. La ley del candado, promovida por el presidente del Consejo de Ministros, bueno, Canalejas, que prohibía durante 2 años el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España. El motín de Kronstadt en Rusia fue un alzamiento fracasado de los marinos soviéticos de la isla de Kotlin, donde se halla la fortaleza contra el gobierno de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Los espartaquistas, un grupo minoritario del Partido Socialdemócrata Alemán, partidario de la revolución. En 1919 constituyeron el Partido Comunista Alemán o KPD. El corredor polaco. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo que ceder a Polonia el territorio cercano a la ciudad de Danzig, con lo que Polonia obtuvo una salida al mar Báltico y el territorio alemán quedó dividido en dos zonas. Y el Tratado de Brest-Litovsk, bueno, el tratado se firmó en marzo de 1918 entre Alemania y Rusia, que suponía la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial. En este tratado, Rusia reconoció la independencia de cuatro estados: Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Que por cierto, Estonia, Letonia y Lituania fueron estados independientes hasta que en los años 20 la Unión Soviética los absorbió. Y Finlandia, bueno, bueno, tras la Primera Guerra Mundial comenzó, bueno, su andanza
como un nuevo estado eh, europeo, que fue Finlandia. Además, Finlandia tiene una historia muy joven, es verdad, porque como independiente, es verdad que estuvo dentro del Imperio Ruso, Finlandia como el resto de los países bálticos. Y bueno, los países bálticos estuvieron mm, desde el año 22 hasta el 91 en la Unión Soviética. La Escuela de Chicago, arquitectura. Es la denominación histórica de un estilo arquitectónico que se desarrolló en la ciudad de Chicago a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pionera en la introducción de nuevos materiales y técnicas para la construcción de grandes edificios comerciales y los primeros rascacielos. Es como que la Escuela de Chicago en Estados Unidos fue la novedad, que además se realizaron nuevas construcciones en torno a edificios comerciales, los primeros rascacielos bueno, Estados Unidos. Y el eclecticismo en arquitectura es una tendencia que mezcla elementos de diferentes estilos y épocas de la historia del arte y la arquitectura. Nació en Francia, o nacido en Francia y se exportó muy rápidamente a Europa y también a Rusia. Y luego llegó a Estados Unidos. El estilo se manifestó en Occidente entre 1860 y finales de la década de los años 20. El puntillismo. Esta técnica pictórica se caracteriza porque los cuadros se componen a base de pinceladas muy cortas, como si fueran puntos de color que, unidas unas a otras, dan la forma definitiva al objeto que se quiere representar. Es como vas dibujando en torno al puntillismo y al final consigues representar el objeto que quiere el artista. La Gaceta de Madrid fue una publicación periódica oficial editada en la ciudad española de Madrid desde 1697 hasta 1966. Más tarde, bueno, fue sustituida por lo que se denomina el Boletín Oficial del Estado, el BOE actual. Pues, la Gaceta de Madrid duró prácticamente eh, más de 200 años. Finalmente fue sustituida por lo que hoy en día conocemos como es el Boletín Oficial del Estado, que es el BOE, bueno, pues todo ello. El incidente de Fachoda, 1898. Enfrentamiento militar entre los imperios francés y británico en 1898, debido al cruce de sus proyectos respectivos para establecer líneas de comunicación entre sus colonias, y fue una de las causas del estallido de la Primera Guerra Mundial. La dinastía Meiji experimentó un rápido crecimiento y aplicó las medidas para modernizar su administración y su ejército siguiendo el modelo occidental. Esta política vino acompañada por un marcado afán expansionista y agresivo, que tenía como objetivo por parte de Japón de hacerse con el dominio de Corea y China. La dinastía Meiji, el objetivo era equipararse a Occidente. Y el incidente de Fachoda fue por las rivalidades entre las principales potencias, Francia y Gran Bretaña, para abrir comunicación, colonias en África, y fue una de las causas o uno de los puntos los cuales estalló la Primera Guerra Mundial, aunque hubo más puntos con el estallido de la Primera Guerra Mundial, porque vamos, hubo bueno, varios puntos y sobre todo de fricción entre Alemania, Gran Bretaña, Francia, Rusia y más estados. La Confederación General del Trabajo en Francia es una organización sindical de Francia fundada el 23 de septiembre de 1895 en Limoges. Originalmente política, propugnaba la organización voluntaria de la sociedad desde los sindicatos y posteriormente fue derivando a posturas muy diferentes. Más o menos es una organización al final que el objetivo era ser política, pero bueno, al final se fue integrando en, al final en los postulados de la política. Las sociedades fabianas. Fundada el 4 de enero de 1884 en Londres, es un movimiento socialista británico cuyo propósito es avanzar en la aplicación de los principios del socialismo mediante reformas graduales, conocida por formar los cimientos de lo que sería Partido Laborista Británico, es decir, que las sociedades fabianas fueron el germen o la semillita de lo que hoy es o lo que se conoce como el Partido Laborista Británico. La Ley de Ayuntamientos, 1840. La Revolución de septiembre de 1840 supuso la abdicación de María Cristina de Borbón, que fue la viuda de Fernando VII. Subió al poder el general Espartero, que se convirtió en regente hasta su caída en 1843 y justo en ese año se adelantó la mayoría de edad de Isabel II. El Banco de Isabel II.
fue creado mediante el Real Decreto el 25 de enero de 1844 como primer banco crediticio y privado, que junto al Banco de San Fernando inició un proceso de adecuación de la banca española a los cambios de la industrialización e implantación del modelo capitalista. El Banco de Isabel II fue un modelo de cambio de lo que había del estamento del antiguo régimen a un estamento eh, industrial y capitalista, es decir, pasar bueno, de las bueno, de los parámetros de modernos hacia una industrialización y capitalismo, que era lo que surgió en otros países europeos a finales del siglo XVIII. El grito de Dolores en México. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810 se registró el grito de independencia, atribuido al cura Miguel Hidalgo y Costilla, la población de Dolores. Con esta acción se dio inicio al movimiento de independencia de México. Bueno, pues a partir de ahí comenzó las independencias de todos los territorios iberoamericanos, bueno, hispanoamericanos y también iberoamericanos, porque estaba Brasil durante, bueno, pues, más o menos 10 años, más o justo cuando estalló la guerra de la independencia española, porque como no había un gobernante en España y bueno, pues muchos de los principales políticos como Bolívar, Martín, otras figuras, pues comenzaron, bueno, la independencia de sus respectivos territorios americanos pues, para convertirse en estados independientes y no depender de la metrópolis española y portuguesa. El telegrama de Ems es el documento que el emperador Guillermo I de Alemania envió al canciller Bismarck la noche del 13 de julio de 1870, tras la reunión informal que mantuvo con el embajador francés en Prusia, Vicente Benedetti, para retirar la candidatura del príncipe Leopoldo de Hohenzollern, que fue el hijo de Carlos Antonio. Bueno, pues, Leopoldo iba a convertirse, bueno, fue una de las principales figuras monárquicas junto a Madre de Saboya, otros monarcas que el propio General Prim pues, bueno, estaba buscando por Europa porque bueno, usaron a los Borbones en la figura de Isabel II y querían traer a un nuevo monarca tras la promulgación de la Constitución de 1869 en España. La publicación de este telegrama instó causa belli, la guerra franco-prusiana, que comenzó el 19 de julio de 1870. El nombre se refiere a Bad Ems, bueno, un balneario spa situado al este de Coblenza, sobre el río Lahn, que en su momento era parte de Prusia, que era el lugar de residencia y reposo de la realeza prusiana. Y bueno, para resumir, el telegrama de Ems al final provocó guerra entre Francia bueno, y Alemania, que luego fue derrotada Francia y bueno, cayó el imperio y bueno, Alemania salió aún más reforzada como una de las grandes potencias europeas tras el conflicto entre Alemania y Francia. El Consejo de Regencia. Con el estallido de la Guerra de la Independencia Española y la ausencia de la familia real española dejó a España en un vacío de poder en las zonas sublevadas, en las que se crearon juntas para organizar la lucha. Por eso se organizó la Junta Central Suprema con el fin de crear un gobierno único. Claro, como no había un poder central, entonces los políticos comenzaron a llevar a cabo pues, una serie de juntas, tener un poder fijo en España, sobre todo más por el conflicto entre Francia y España en la Guerra de la Independencia. El Parque de Artillería de Monteleón está en Madrid. Bueno, el 2 de mayo de 1808, apenas un centenar de civiles y 60 militares españoles se enchenaron en el Parque de Artillería de Monteleón, que es lo que hoy en día conocemos como la Plaza del 2 de Mayo, en una lucha suicida por su libertad, resistiendo a los ataques de miles de soldados franceses. La mecha que provocó el 2 de mayo de 1808, bueno, pues, provocó una de las guerras más sangrientas en la España contemporánea. Y bueno, el objetivo al final de los madrileños y de todo el conjunto del país era defender su país para no ser un España un país vasallo y tampoco que se impusiese una dinastía extranjera que eran los Bonaparte en España, que es lo que quería hacer el propio Napoleón Bonaparte cuando invadió todo el territorio peninsular.
Las reales fábricas fueron las instalaciones industriales que se fundaron por iniciativa de los monarcas absolutos durante el antiguo régimen, como resultado de la aplicación de la política mercantilista, es de obtener un mayor poder los monarcas bueno, en el antiguo régimen, que era lo del absolutismo monárquico, y era pues, poder por parte de la monarquía. El Catastro de Ensenada, documento elaborado por el Marqués de Ensenada durante el reinado de Fernando VI, que introducía datos territoriales a los efectos de gravar con una única contribución todas las rentas provinciales. Los puritanos creían en la predestinación, todavía enfatizaban la importancia de estar en comunión con Dios para limpiarse del mal, independientemente de la salvación. Y pues es un tipo al final de pensamiento religioso, como el catolicismo o otras religiones europeas, bueno, pues, u occidentales, que son al final pensamientos bueno, pues, de la propia religión. La matanza de Boston, en Estados Unidos, el 5 de marzo de 1770, tuvo lugar una masacre, en la que murieron 5 personas por los disparos de los soldados británicos durante el tumulto. Muchos historiadores, políticos sitúan en ese trágico acontecimiento el comienzo de la lucha por la independencia de Estados Unidos, que fue la Revolución Americana. Y finalmente, en 1783, Estados Unidos nació como nació. La lanzadera volante permitía que la labor de tejido, en la que intervenían los trabajadores, fuera realizada por uno solo, así como tejer piezas de algodón a mayor velocidad de lo que se podría lograr con la habilidad manual del trabajador. Es decir, es una máquina al final que hacía el trabajo más sencillo y era mucho más rápido que lo podía realizar cualquier trabajador, sobre todo de forma manual. Un oratorio es considerado en la teoría musical como una composición musical extensa que incluye la orquesta, coro y solistas. Es una estructura musical bastante posterior a la ópera. Entre sus similitudes se encuentra el uso del coro, solistas, un conjunto, varios personajes distinguibles y arias. Pues al final son conceptos, significados, acontecimientos. Y con ello ya finalizo y si os ha gustado este vídeo relacionado con acontecimientos, conceptos de economía, eh, acontecimientos importantes en Europa y fuera de Europa, darle a like, suscribiros, os comento que soy historiador y os mando saludos. Adiós.